sesiones. Vamos a esperar unos minutos, muy poquito, para que se acabe de conectar la gente y a continuación os explicaremos la dinámica de trabajo que vamos a realizar. También me gustaría luego pues agradecer y dar paso a todo el equipo de la Universidad de Valladolid que nos está apoyando y especialmente a la colega Pilar Sánchez y Cristina Renedo. Esto lo haremos ahora enseguida. Y si os parece, pues vamos a comenzar. Y para hacerlo, voy a pedirle a mi colega y amigo, integrante de nuestro equipo y también parte del corazón que hace palpitar este proyecto, Albert Sarabia, que nos ayude un poco a contextualizar lo que hacemos, cómo lo hacemos y también, si os parece, hacer un pequeño spoiler, aunque aún no hemos empezado este diálogo, para ya contaros qué hemos preparado para el próximo. Albert, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante, un saludo. Buenas tardes, gracias Santi, y bienvenidos a todos a esta octava sesión del Gran Diálogo de este ciclo de charlas que está organizado por el Gabinete de Comunicación y Educación de la UAB, un gabinete que, como ya sabéis, si os habéis conectado a otras sesiones anteriores, está trabajando además de en este proyecto en otros tres proyectos muy interesantes como pueden ser IACOM, que se trata de aprovechar la inteligencia artificial para el fomento del periodismo de calidad y la alfabetización mediática. También tenemos el proyecto Safe Narratives, que es para detectar las narrativas basadas en las evidencias científicas para prevenir la violencia de género. Y el tercer proyecto, que es Frontera Caribe, que es un proyecto muy interesante en la frontera entre República Dominicana y Haití, que lo que pretende es proyectar la cooperación interuniversitaria y busca mejorar la calidad docente y las capacidades de investigación y el trabajo periodístico en esta zona. Entonces, como bien decía Santi, os vamos a adelantar la próxima sesión del Gran Diálogo que tendrá lugar el jueves 10 de abril de 2025 y que contará con los actores chilenos Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, con los que podremos dialogar un poquito sobre la empatía y sus límites. Muy bien, Albert, muchas gracias. Y además, esta charla para nosotros es una charla muy especial porque Pancho y Jorge se encontraban con nuestro colega y amigo Tony Espadas cuando fue asesinado en Etiopía. Y nos pareció que podía ser interesante, bueno, que nos explicaran, no ese episodio difícil, duro, incómodo, sino cómo ellos que viajan, y además viajan por todo el mundo, pues han ido aprendiendo de ese gran desafío, ¿no? Que es empatizar y viajar al otro. Muchas gracias, Albert. Un gusto escucharte y ver que vamos avanzando en el proyecto. Ahora me gustaría, antes de empezar, pues agradecer, como os decía, a la Universidad de Valladolid y en concreto a la profesora Cristina Renedo, pues todo su apoyo. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Hola, muy bien, pues muchas gracias y nada, que es un placer estar aquí con vosotros y en primer lugar me gustaría agradeceros pues la invitación también a participar en este diálogo y también agradeceros organizar pues este espacio de reflexión y de aprendizaje compartido que tenemos, que es una gran oportunidad pues para toda la comunidad universitaria, para los alumnos. Y bueno, además señalar que estamos presencialmente ahora con alumnos en un aula, hay unos 40 alumnos del aula de periodismo especializado y si me vais a permitir me gustaría girar la cámara para que se les viera también a ellos, aunque igual no están muy contentos. A ver, ahí. Por ahí. ¿Qué tal? Un saludo. Pues un saludo para todos y para todas, para Valladolid. Cristina, debo confesarte que yo nunca he estado en Valladolid y esto es una asignatura pendiente que me gustaría solucionar. Además, veo que aunque nunca he estado en Valladolid, hay dinámicas que compartimos entre las dos universidades. Por ejemplo, que las primeras filas siempre están vacías. Esto podría ser objeto de ver de otro debate, cómo se sientan los estudiantes en un aula. Es algo también interesante para analizar porque hay mucho componente empático también en eso. De verdad, muchas gracias a los compañeros y compañeras de Valladolid y, por supuesto, a ese grupo de alumnos. Como sabéis, también están con nosotros los estudiantes del máster de periodismo de viajes, desde distintas latitudes y con distintos perfiles y procedencias. Pues ahora sí, vamos a conocer un poquito más a nuestro invitado de hoy. Lo vamos a hacer con un vídeo
y yo rápidamente os indico algunas pinceladas de su perfil y de su trayectoria. Este es el vídeo de nuestro invitado de hoy, Nacho Dini. Muy bien, pues os cuento por qué hemos querido contar con la ayuda y se lo agradecemos encarecidamente de Nacho. Sabemos que está en las puertas de una nueva aventura que le va a llevar a navegar eh, por la costa portuguesa en los próximos días y por tanto sabemos que en esta etapa previa de preparación y de organización pues es un sobreesfuerzo que hace. Se lo queremos agradecer a él y a todo su equipo, pero nos parecía que era la persona con la que teníamos que hablar si el tema de hoy, el tema que nos ha reunido es el de la soledad. La soledad que es un tema transversal, es un tema que podríamos incluso considerar como una asignatura pendiente de nuestro sistema educativo. La investigadora norteamericana Sherry Turkle incide en su libro Together Alone, Conectados pero Solos, en que no estamos gestionando bien ese asunto y también nuestro idioma no nos recuerda, ¿no? Expresiones del tipo te vas a quedar solo, pues parecen situar esa palabra y lo que significa en un escenario de negatividad, ¿no? De prejuicio. Vamos a hablar con Nacho y lo vamos a hacer porque, fijaros, es súper interesante. Nacho Dine es la primera y la única persona en la historia en haber conseguido dar la vuelta al mundo caminando. Y además, la persona que ha logrado unir a nado los 5 continentes. Es algo muy interesante. En el primero de los casos, de 2013 a 2016, Nacho logró culminar la vuelta al mundo caminando en una expedición que llamó Earth Wide Walk y que le llevó durante 3 años a recorrer 4 continentes, 31 países y cerca de 33.000 kilómetros. Insisto, a pie, en solitario y sin ningún tipo de asistencia. Además, entre 2018 y 2019 completó la expedición Nemo, una expedición que fue un auténtico desafío y que conecta con el viaje, pero también con algo que es un leitmotiv en su trayectoria y que creo que lo convierte todavía más en una persona valiosa y admirable, y es su compromiso con el medio ambiente. En esa expedición Nemo, Nacho logró unir a nado 5 continentes con un objetivo muy interesante y es intentar conseguir un mayor compromiso de todos y todas con la conservación de los océanos. Como escritor y divulgador ha escrito diferentes trabajos, entre ellos 2 libros, uno titulado Libre y Salvaje, otro titulado La llamada del océano, y ahora se dedica no solo a impartir charlas, cursos y talleres, sino a seguir ideando, construyendo y materializando proyectos. Nacho es buen amigo de Miguel Ángel Tobías, alguien que algunos tuvimos ayer la oportunidad de escuchar y aprender de él. Es más, yo conocí a Nacho a través de Miguel Ángel porque Nacho protagoniza uno de los capítulos de la serie Camino Interior. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo y muchas gracias por tu tiempo, a ti y a todo tu equipo y por esta oportunidad, ¿no? De permitirnos aprender contigo y de todos tus proyectos. Muy buenas, Santi. Un verdadero placer estar con vosotros. Quiero mandar un saludo a, bueno, a todo el equipo, ¿no? Del Gabinete de Comunicación y Educación de la UAB, que son los que estáis aquí haciendo esto posible. Un saludo a Albert Sarabia, que está por ahí también. Por supuesto, un abrazo fuerte a Cristina Renedo y todos los estudiantes de la Universidad de Valladolid que nos estáis escuchando. Y a todos los estudiantes del Máster de Periodismo de Viajes, daros también, bueno, pues la enhorabuena por haber puesto en marcha esta iniciativa, ¿no? El Gran Diálogo tan necesaria, ¿no? Y aportando valor, trayendo pues, aprendizajes a la sociedad en unos tiempos de mucho cambio, de mucho cambio y de mucha incertidumbre. Así que un verdadero honor, Santi, estar con vosotros.
Muchas gracias. Pues vamos a empezar con las preguntas. Le voy a dar paso a mi colega Cristina. Cristina, adelante, por favor. Bueno, Nacho, encantado también de saludarte y bueno, lo que ha contado Santiago es impresionante, ha sido la primera persona en dar la vuelta al mundo andando, has unido a nado los 5 continentes, entonces me gustaría preguntarte ¿por qué decidiste emprender esta aventura de dar la vuelta al mundo y solo y a pie? ¿Qué fue lo que te impulsó? A mí me gusta hablar de una leyenda que hay sobre los bosquimanos del desierto del Kalahari, que hablaban de la gran hambre. Ahí dicen que en el mundo hay dos tipos de hambre. Está la pequeña hambre, que es el hambre física, el hambre del estómago, el hambre de lo material, pero luego está la gran hambre, es el hambre del alma, el hambre del espíritu, la necesidad de trascender y de vivir una vida con sentido, con propósito. Entonces, muchas veces ponemos el foco en lo material, en lo que está ahí fuera, pero nos olvidamos de nuestra propia esencia, de quiénes somos, a qué hemos venido al mundo, qué es lo que nos hace felices, qué es lo que le da sentido a nuestra vida, levantarnos cada mañana con ganas. Y nace de ahí, nace de ese lugar, de esa gran hambre, de ser conscientes del milagro que es estar vivo, de que la vida es un regalo que nunca nos van a hacer dos veces y que no quería esperar a tener 80 años para mirar atrás y decir, vaya, he dejado pasar este regalo que es la vida. Así que nace de cierto inconformismo, nace de una ambición saludable, pero al fin y al cabo, bueno, pues una ambición de querer vivir una vida plena, una vida pues que me llene, que me satisfaga. Y luego, más allá digamos, del reto, del sueño personal, quería que tuviera un propósito, que sirviera para algo. Siempre he sido una persona con una marcada vocación de servicio. Me ha costado mucho separar quién soy y mi manera de entender el mundo de lo que hago. Y para mí siempre ha sido una necesidad trabajar por un mundo mejor. Así que tenía un propósito, quería desde la humildad, desde la mayor de las humildades, pues el poder inspirar, ¿no? Como una persona de carne y hueso, normal y corriente, cuando se pone un objetivo y trabaja por él paso a paso, lo puede conseguir y mostrar la belleza del mundo en el que vivimos. Cuando viajas caminando es la mejor manera de atravesar los ecosistemas, de conocer los países, las culturas, y quería poner el foco, ¿no? en la belleza del mundo en el que vivimos. Muchas veces en contraste, ¿no? Con tanta noticia negativa. Así que nace de ahí, de esos dos motores. Conocemos un poco el origen, el embrión de este proyecto, pero 3 años caminando solo, a pie y sin asistencia, supongo que tuviste conversaciones profundas contigo mismo, algo que no está muy de moda, pero ha de ser bastante formativo. Mucho, mucho, Santi, es mucho tiempo. Como bien dices, son 3 años que los vas desglosando y se convierten en 36 meses, que a su vez son muchas semanas, muchos días y muchas noches. Cuando viajas caminando, la noche también es parte de la aventura porque la pasas al aire libre. He dormido en todo tipo de lugares, en junglas, en montañas. En ocasiones el entorno es peligroso. He dormido en templos budistas, en mezquitas, en iglesias, en comisarías de policía. He dormido en todo tipo de lugares. Y efectivamente, tienes mucho tiempo para pensar y es uno de los regalos. Por lo general vamos siempre con prisas, ponemos el foco en el destino, pero cuando vas caminando, el destino no es tan importante como el camino. Lo que importa es cada paso que das, cada día. Y no ya solo el camino, sino las personas con las que lo compartes. Em, Viene muy bien el tener tiempo para pensar quién eres, pensar en tu pasado, poner en orden todas las piezas en tu cabeza, pensar en el futuro también, proyectarte, visualizar a dónde quieres llegar. En ocasiones, pues es una expedición muy exigente y requiere tener todos los sentidos puestos en lo que estás haciendo, pues cuestiones como dónde dormir, qué comer, si hay fauna peligrosa, ¿no? Entonces, también la desconexión. Hoy en día estamos 24/7 conectados, localizables, pero cuando vas caminando es que desapareces del mapa, literalmente.
no tienes agua, pues mucho menos hay wifi, hay cobertura. Entonces, esa desconexión de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de las pantallas en estos tiempos de hiperdigitalización, de hiperconectividad, pues viene muy bien porque desconectas, pero, pero conectas contigo mismo, ¿no? Conectas con tu entorno, conectas con el lugar en el que estás. Y eso es muy, bueno, yo siempre pongo un ejemplo que es como una cebolla. Según vas caminando, pues le vas quitando capas, ¿no? A la cebolla del pensamiento. Siempre nos solemos mover en las capas superficiales, estamos pues en el día a día, pues el ruido, las modas, X, pero luego pasas a las filosofías, luego las religiones, y al final pues vas quitándole capas y vas llegando a la esencia, ¿no? Es un proceso de desprendimiento muy, muy interesante. Del mismo modo que te desprendes de lo material, porque cuando viajas caminando solo puedes llevar el peso que puedes portar con tu cuerpo, te desprendes también físicamente, pues al final estás a la intemperie. He perdido 12 kilos de peso. Entonces te conviertes en una persona resistente a las inclemencias del tiempo, pero luego también mentalmente se produce un proceso de desprendimiento, de soltar miedos, de falsas creencias o creencias limitantes que muchas veces pues vienen del entorno, de la educación, de la cultura en la que vives, y conforme vas saliendo de la caja y superando esos límites, te vas dando cuenta de que las cosas pueden ser de muchas maneras diferentes. Así que, sin duda, es esa vuelta al mundo de ahí fuera, pero lo más valioso, como decía Miguel de la Cuadra Salcedo, es la expedición a tu interior, es el viaje a tu interior. Qué bueno, muy interesante, Nacho, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que vivimos adheridos a las pantallas, a la dictadura del like y a esa necesidad, ¿no? De la interacción, del feedback, de la retroalimentación perenne. Importante, ¿no? Aprender a estar solo y a disfrutar de esa soledad. Mm. Para ti, si tuvieras que definirla, ¿cómo definirías a nuestro tema de hoy, a la soledad? O si prefieres, ¿qué te ha enseñado por encima de todo la soledad? Mm. Bueno, hay dos tipos de soledades. Hay una soledad física, que la he experimentado estando en un desierto. He estado pues 3 meses solo en un desierto cruzando Australia, o 2 meses cruzando el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama, al norte de Chile. Pero no estás solo, porque estás contigo mismo. Cuando estás en tu camino, eh, estás, estás alineado entre tus sentimientos, tus valores y tus acciones. Estás en tu camino, se produce una sincronía. Entonces, no estás solo, estás contigo mismo, sientes que estás conectado. ¿Qué ocurre? Que somos personas sociales y muchas veces, para formar parte del grupo, renunciamos a nuestra esencia, a nuestra parte más auténtica, para obtener esa validación y ese reconocimiento de los demás. Y ahí es cuando viene la soledad, no física, sino la soledad espiritual, que es la de no encontrar a nadie compartiendo tu sentido de la vida. Y tú puedes estar en una manifestación o en un concierto o rodeado de miles de personas y sentirte la persona más sola del mundo. Entonces, por eso animo a desconectar un poco de las pantallas para conectar con uno mismo, ¿m? Para encontrar qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos gusta, en definitiva, qué es quiénes somos. Y una de las cosas más valiosas que me ha enseñado dar la vuelta al mundo caminando, el estar 3 años viviendo con lo que cabe en un carrito, el ser un ave de paso por muchas culturas, familias y hogares, es que ni la felicidad ni tu paz interior dependen de lo que tienes, sino de lo que haces, de que lo que haces tenga sentido. Yo he sido un tío, sigo siéndolo, muy feliz viviendo con lo que cabe en un carrito, lavando mi ropa a mano, durmiendo en el suelo de una tienda de campaña, y descubres
que la felicidad no está afuera, es dentro de ti donde tienes que encontrarla y esa paz interior. Y eso es muy difícil a veces inmerso en el ruido y es muy difícil también inmerso en la comodidad y el confort. Hay que ponerse también fuera de la tan llamada y hablada zona de confort, ponerse un poco en la adversidad, el ver que hay muchas otras maneras de vivir, que a lo largo y ancho del planeta hay muchas otras realidades también. Entonces, salir de nuestra parcela, de nuestro metro cuadrado, para ampliar la mente y ese camino, ¿no? Descubrirnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, yo animo a eso, a salir de nuestra parcela del metro cuadrado, a desconectar y a ponernos en situaciones a veces un poco incómodas y a ayudar a los demás. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua mirándonos el ombligo, pero cuando ayudas a los demás, de repente eso es recíproco, obtienes un feedback valiosísimo, ¿no? Muchas gracias, Nacho. Creo que es muy interesante y que nos sirve a todos, profesores, investigadores, estudiantes de máster, estudiantes de grado. Sin duda, es una invitación, ¿no? A salir de hoy con muchas preguntas, con Mm. muchas inquietudes. Cristina, adelante, por favor. Sí, Nacho, yo te quería preguntar, bueno, además de la vuelta al mundo andando, has hecho otros grandes desafíos, por ejemplo, habíais hablado antes de la expedición Nemo, ir a nado los 5 continentes. Te quería preguntar si nos podías contar más sobre esos otros desafíos y qué te han aportado, qué has aprendido de ellos. Sí, sin duda. Completé la vuelta al mundo caminando en 2016. Me retiré a una casa en la montaña durante un año a escribir mi primer libro, que también fue una aventura porque llevaba 3 años andando y eso de estar sentado me costaba. Entonces, bueno, al principio me iba con el cuaderno y el bolígrafo a caminar por la montaña y a escribir, ¿no? Pero yo contemplaba el globo terráqueo, el mapa del mundo y veía que 3/4 partes eran agua, que más del 70% del planeta está cubierto por mar. Y había dado la vuelta al mundo caminando, pero tenía una deuda pendiente con el océano. Así que me embarqué en un nuevo proyecto que llamé Expedición Nemo y que me llevó a unir nadando los 5 continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos. Es decir, lo que había hecho por tierra, hacerlo por mar. Si te fijas, de nadando a andando solamente hay un cambio de las 2 primeras letras. Ahora, la primera dificultad es que yo no era nadador. Yo venía del mundo de la tierra, venía de la supervivencia, del trekking, El primer día que me tiré al agua hice 4 largos en la piscina y dije, ¿dónde me he metido? Y me di cuenta, ¿no? Pues, de lo complicado. El agua es un medio completamente diferente, fue literalmente como empezar de cero, pero esa adversidad para mí era un aliciente, era un estímulo. Me propuse entrenar todos los días sin excusas y pasé literalmente a ser un pez, Cristina. O sea, donde había agua me tiraba a nadar. Empecé a nadar, por supuesto, en la piscina. Cuando tienes cierta técnica ya y un buen estilo, empecé a nadar en ríos, en lagos, en aguas abiertas. Pues en los meses de enero y febrero, pues nadaba en el Cantábrico. Y allí no es que no hubiera nadie en el mar, no había nadie en la calle. Había un tío ahí nadando con las olas. ¿Por qué? Porque yo sabía que si entrenaba en las condiciones más difíciles, estaría mejor preparado para el día de la prueba, ¿no? Y tras 2 años y 2.500 kilómetros nadando, cruzaba el estrecho de Gibraltar, uniendo Europa con África. Para mí era un gran reto, ¿no? De la natación en aguas abiertas. Pero posteriormente me di cuenta de que ese era el cruce fácil, el del Gibraltar. Posteriormente nadé de Grecia a Turquía, uniendo Europa con Asia. En septiembre crucé el estrecho de Bering entre Alaska y Rusia, con el agua a 3 grados de temperatura, uniendo América con Asia. El cuarto cruce nos lleva al mar de Bismarck, al norte de la isla de Papúa, uniendo Papúa con Papúa Nueva Guinea, Asia con Oceanía, en un ecosistema completamente diferente. Y casi te diría que la travesía más difícil que he hecho en toda mi vida, no solo por la distancia, sino por las circunstancias, la fauna marina, el gran calor, la humedad que había. Y el quinto y último cruce fue el Mar Rojo, el Golfo de Aqaba, desde Egipto hasta Jordania, uniendo África con Asia. He traído un par de mapas, no sé si sería posible compartirlos, Santi y Albert, uno sobre la Sí. vuelta al mundo caminando y el otro sobre la expedición Nemo. Creo que nos ayudarán a entender de un vistazo en qué han consistido ambas expediciones y a todos los que nos estén escuchando a entender mejor, ¿no? De lo que estamos hablando. Perfecto, los compartimos y mientras los compartimos aprovecho también para decirle a nuestros compañeros
y compañeras, que ahora enseguida, pues, como hacemos siempre, daremos la palabra al público para que, si lo desean, puedan hacer preguntas o plantearle a Nacho cualquier tipo de inquietud. No sé, Albert, si tienes el mapa listo, ¿lo vemos? Gracias. Este es el mapa, obviamente, de la Vuelta al Mundo Caminando. Partimos el 21 de marzo de 2013 desde el kilómetro cero en la Puerta del Sol, en Madrid, rumbo al este. Y, y bueno, o sea, el primer día dormía a 30 kilómetros de Madrid, que no llegué muy lejos. Y poco a poco, pues fui atravesando regiones como Guadalajara, Teruel, Tarragona, en fin, Cataluña, pasé por Barcelona en 2013, cruzamos la frontera con Francia en Portbou, y a partir de ahí, pues es como un salto al espacio, porque le dices adiós a tu tierra, a tu gente, tu familia, el entorno conocido en el que pues había crecido, ¿no? Hasta ese momento, y me daba cuenta de que ya la única manera de volver era por el otro lado del planeta. Entonces recorríamos Francia, Italia, Eslovenia, toda la Europa del Este, la antigua Yugoslavia, Serbia, Croacia, Bulgaria, llegábamos a Turquía, cruzábamos a la Turquía asiática a través de Estambul, posteriormente Turquía por el Mar Negro, países del Cáucaso, repúblicas soviéticas como Georgia, Armenia, Irán. Ya para mí, haber llegado a Irán para mí ya eran palabras mayores. De hecho, para entrar a Irán, por aquel entonces necesitabas la carta de invitación de un iraní, eh, no podías sacar dinero del banco, estaban las redes sociales, internet completamente capados, bloqueados, con lo cual pues iba a desaparecer durante mi estancia en el país, en fin. Luego cruzaba Asia Central, lo que es India, Nepal, Bangladesh, todo el sudeste asiático, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Australia. Solo cruzar Australia caminando a través del desierto desde Darwin hasta Sydney es un documental. Lo que pasa es que ya pierdes un poco las dimensiones, ¿no? Respecto a todos los continentes. De ahí saltamos a Chile, porque caminar sobre el agua todavía, pues no sé. Y pues de Chile íbamos rumbo al norte a través del desierto de Atacama, Bolivia, cruzábamos los Andes, Perú, Ecuador, todo Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Varios de los países más peligrosos y donde he vivido percances muy al límite de vida o muerte, donde me han intentado asaltar varias veces con machetes. Seguro que conocéis las maras, ¿no? Posteriormente crucé México, contraje la fiebre chikungunya en Chiapas, Estados Unidos. De ahí saltamos el Atlántico a Lisboa y cerrábamos el círculo 3 años después, desde Lisboa a Madrid, después de recorrer 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros caminando. Como pone en el mapa, 12 pares de zapatillas, 12 kilos de peso menos y muchas historias que posteriormente compartí en ese primer libro. Y el mapa de la segunda expedición, ahí podéis ver los cruces entre continentes. Claro, una de las preguntas que te surgen es ¿por dónde uno los continentes? Nadando, o sea, que sea posible hacerlo nadando. Y obviamente el estrecho de Gibraltar nos viene a todos a la cabeza. Es sencillo, ¿no? Es curioso, ¿no? Cruzarlo en un sentido, mientras que en el otro es una historia completamente diferente. Desde Grecia a Turquía. Luego el estrecho de Bering, como os comentaba, sobre el círculo polar ártico. Allí fue espectacular porque solo para llegar a esa región necesitas una carta de invitación del Consejo de Sabios Inuits, que son los pobladores originales de esos territorios, el hacer algo positivo por la comunidad. Estuvimos dando charlas a los hijos de los esquimales en su escuela, haciendo limpiezas de playas allí en la isla. Y luego no olvidemos que son fronteras intercontinentales. Entonces, desde el punto de vista político y geoestratégico, son puntos muy delicados y la gestión de los permisos, la involucración de las embajadas, de las autoridades locales, de la Armada, pues es esa parte burocrática que hay detrás de todo proyecto que no se ven, pero que hacen que ya el momento de tirarte a nadar sea ya la guinda del pastel y el momento deseado, ¿no? Cuando ya por fin te tiras al agua, dices, por fin estoy haciendo aquello a lo que he venido. El cuarto cruce, el mar de Bismarck, un entorno muy diferente, como os decía, con el agua a 30 grados, medusas, tiburones, cocodrilos de agua salada y algún percance también en la logística que hicieron, como os decía, que fuera el más complicado de todos. Y el quinto y último, el Golfo de Aqaba.
Allí es difícil porque es un espacio marítimo que depende pertenece a 4 estados, 4 países, que son Egipto, Israel, Jordania y Arabia Saudí. No tienen muy buena relación entre ellos, con lo cual, bueno, pues tuvimos que trazar una travesía con todas las coordenadas, el apoyo y fue el quinto y último cruce. Y la verdad que pues pudimos terminar en Jordania celebrándolo a lo grande en el desierto de Wadi Ram, en Petra y con muy buena acogida porque tienen muy buena relación España y Jordania. Así que estos son los mapas de estas expediciones. Posteriormente realicé una expedición científica entre 2022 y 2023 navegando alrededor de España, una expedición que ha llevado por nombre la España Azul. Y ahora estamos a punto, este lunes 24, zarpamos en un nuevo proyecto que va a ser en el Atlántico, en Portugal, también navegando con el apoyo de la Universidad de Coimbra. Realmente, Nacho, es espectacular. O sea, que felicidades por lo que has hecho, pero también por cómo lo has hecho. Mm. Y si me permitís, comparto rápidamente una imagen. Me decís si la podéis ver. Es Nacho con su transporte que le acompañó en esos 3 años, dando la vuelta al mundo solo, a pie y con la única asistencia de ese carrito. Luego, seguramente todos estáis pensando que podía haber conseguido patrocinio de una marca de espuma de afeitar y Gillette. No sé si lo hizo, pero habían ahí bastantes posibilidades. Esa es Y la dejo de, soledad del emprendedor, Santi, que ves dejo de compartir y os voy a confesar una cosa, ya que estamos aquí en familia. Pues Cristina y yo hemos estado preparando la entrevista, conversando, intercambiando preguntas y pensando un poquito cómo enfocar esto. No sé si parece muy espontáneo, no lo es. Hemos estado hablando y pensando qué podíamos preguntarle que sirviera a nuestros estudiantes y a nuestros colegas. La pregunta que tocaba ahora es una pregunta que tenía que ver con el mensaje que podemos darle a los jóvenes. Y os comento también y os confieso aquí en confianza que mi querida amiga Isela, que es alumna de uno de nuestros másters, me ha escrito por WhatsApp y alguno dirá, ¿y tus estudiantes tienen tu WhatsApp? Pues es una pregunta que debería hacerme yo también cuando llegue a casa, pero sí, lo tienen. Isela, yo quiero darte la palabra para que tú me expliques lo que me has dicho por WhatsApp y por qué me has dicho eso por WhatsApp. Adelante, Isela. Gracias, pues un saludo desde México. Nacho, encantada de conocerte. De Mm. verdad que los primeros minutos cuando comenzaste a hablar, no dudé en tomar el celular y escribirle a Santi, tú me tienes que compartir esta grabación porque tengo un niño de 9 años que me encantaría que te escuchara este mensaje tan inspirador. Conecto mucho con esto que dices de vivimos en un mundo tan conectado, con tantos estímulos tan vacíos y tan faltos de sentido que me parece tan inspirador esto que has dicho de esa hambre de encontrarle sentido a lo que haces y que como persona y como mamá, pues quiero transmitirle también a estas generaciones. Y pues nada, en ese sentido va mi intervención y también preguntarte, ¿qué le dirías al Nacho Odín de 9 años? Mi niño tiene 9 años y me encantaría que escuchara esa versión de ti. Mm. Muchas gracias, Isela. Un placer. Gracias por tus palabras. Mira, yo cuanto em, más años voy cumpliendo, más me gustan las cosas sencillas y auténticas. Más me gusta pasar tiempo en la montaña, paseando por el bosque, jugando con mis hijas. Dicen que la mejor educación para el mundo online es la educación en el mundo offline, es decir, el adquirir esas habilidades y esas herramientas que van a armar tu mente para poder navegar las turbulencias de la vida, pero también las aguas del mundo online. Detrás de estas aplicaciones, herramientas, redes sociales, hay equipos de ingenieros, de los mejores ingenieros del mundo en Silicon Valley, que curiosamente llevan a sus hijos a colegios de abacos, cuaderno, boli y papel, y a las nanis que les cuidan les tienen terminantemente prohibido que lleven móvil.
saben perfectamente lo adictivas, lo nocivas que son estas aplicaciones y estas herramientas, y su objetivo es tenernos pegados a la pantalla y saben muy bien qué teclas tocar, qué sentimientos generar, qué dependencia, qué necesidad de validación, de ese like, de un comentario, del número de seguidores. Y al final, pues como la misma palabra lo indica, es un mundo virtual, es un mundo artificial, no es el mundo real. Tú puedes tener 1 millón de seguidores y hay casos de influencers que se sentían tan solos que han acabado quitándose la vida. O sea, hay una falta de correlación absoluta entre el mundo virtual y el mundo real. Entonces, yo le diría a Nacho Dean de 9 años que escuchara al niño que tiene dentro, que conforme vaya creciendo y haciéndose mayor, no deje de escucharlo, porque al final es lo que te hace sentir vivo, es mantener viva la llama de la curiosidad, la capacidad de sorprendernos, de ser auténtico, porque muchas veces nos empeñamos en vivir de cara a la galería, en esperando la validación, en vivir la vida que los demás quieren que vivamos nosotros, y al final pues vives una vida alienado, enajenado, ¿no? Y eso no te hace feliz. Sin embargo, cuando escuchas tu corazón, cuando escuchas tus sueños, cuando descubres quién eres, eh, tienes muchas más garantías de que se te dé bien hacer lo que haces, porque lo haces con pasión, lo haces con ganas, lo haces con ilusión. Y eso. Creo que vivimos tiempos también de mucho cambio, lo comentaba al principio de la conversación, de cambios económicos, políticos, culturales, tecnológicos, que invitan al emprendimiento, invitan a la exploración, invitan a ser valientes, no a quedarnos de brazos cruzados esperando a que nos den las cosas hechas o quejándonos, siempre la culpa es de los demás, ¿no? Sino cogiendo las riendas de nuestra vida y jugando un papel protagonista, siendo protagonistas del libro que queremos escribir, el libro de nuestra vida. Entonces, para mí ha sido siempre muy importante leer, la lectura. Yo soy un apasionado de la lectura y me parece que es uno de los privilegios de la vida, más aún hoy en día, tener tiempo para leer, para estar tranquilo, disfrutando de un buen libro. También el ser inquieto y curioso. Eh, eh, Tener una visión global, ¿no? De preocuparnos de cómo funciona el mundo, de qué cosas ocurren en otros lugares del planeta, qué otras culturas hay. Luego es muy importante las personas que nos rodean. Juegan, no sabré decirte en qué medida, qué porcentaje, pero nos influyen muchísimo. Y depende de las personas que nos rodeen, a veces vamos por un camino u otro. Entonces, rodearnos de personas que nos estimulen, que nos hagan ser mejores personas, que nos reten, que nos desafíen, ¿no? No que nos den la razón y estén de acuerdo con todo, sino que también nos hagan cuestionarnos cosas. Entonces, bueno, pues le diría esas cosas y que no se olvide de jugar, de divertirse y de ser niño, ¿no? Que cuide, que quiera a su familia, también que escuche a los mayores, que son los que ya han transitado ese camino y son los que más le quieren. Y bueno, es una relación muy interesante también la de padre e hijo, ¿no? Yo tengo 2 hijas y es dar esa libertad y ese espacio también a los hijos para que pues sepan descubrir su propio camino, dejarles caer como cuando aprenden a andar, pues que se caigan, se levanten, se caigan, se levanten. A veces queremos ser demasiado protectores, que no sufran, pero en eso le estamos robando la autoestima. El niño tiene que verse capaz, tiene que descubrir sus límites, tiene que sentirse, pues, válido, ¿no? Entonces es como estar ahí, dejándole descubrir el camino de la vida. Y yo creo que ya le he dicho tantas cosas que se habrá ido por ahí a jugar con la pelota. Pero bueno, eso le animaría a pasar tiempo en la naturaleza. La naturaleza es una maestra llena de aprendizajes para aquellos que saben escuchar. Subirse a las rocas, escalar a los árboles, correr por el bosque, bañarse en el río, el canto de los pájaros, las estrellas por la noche.
la naturaleza es una maestra y bueno, le animaría también, ¿no? A través del juego, que es como mejor se aprende, pasar tiempo al aire libre, que es muy sano además, no solo física, sino también mental y emocionalmente. Qué bueno. Muchas gracias, Nacho, y muchas gracias, Isela. Y bueno, tu hijo es más que bienvenido a estas charlas, porque justamente lo que estamos haciendo es intentar dibujar un futuro que a veces no es muy halagüeño. Tenemos muchísimas preguntas, es más, creo que es la vez que más preguntas se han acumulado en este inicio del debate. Tina, con tu permiso, voy a hacer una lista que serían Estefanía en primer lugar, luego daríamos paso a Daniel R, a Tea a continuación, y luego seguiríamos con Emilio, con Alex, y si no me dejo a nadie, finalizaríamos con Joel, ¿de acuerdo? Os pido, si os parece bien, por favor, si podemos hacer preguntas muy sucintas y también, Nacho, pedirte si podemos hacer respuestas concisas para que dé tiempo a que todos participemos y podamos acabar, como siempre intentamos, en 1 hora, hora y 5. O sea, nos quedarían unos 10, 15 minutitos para poder aprovechar la charla. Estefanía, adelante, por favor. Tienes la palabra. Cuando quieras participar, puedes hacerlo. Gracias, Santi. Y bueno, gracias, Nacho, por esta charla. Realmente me llevan muchas cosas de las que dices. Estaba pensando mucho en esto que tú dices, como que a la final los seres humanos pues somos seres sociales. E incluso aunque estemos cómodos con la soledad, como que siempre llegan esos momentos en los que buscamos como tener una conexión, ¿no? Con otras personas, en especial con nuestros seres queridos. Entonces, pues me preguntaba como si hubo alguna vez en que tú pensaste abandonar tu vuelta al mundo porque la soledad se estaba volviendo tal vez como asfixiante, y cómo hiciste para lidiar con ese sentimiento y terminar el trayecto. Muchas gracias, Estefanía, por la pregunta. A ver, yo soy una persona que convive bien consigo misma, llevo bien la soledad, pero la gracia de la vida está en compartir. Quiero decir que uno vive, recorre un camino de experiencias, Yo me acordaba de mis amigos, me acordaba de mi familia, digo, "Jo, es que estoy aquí en este templo en Nepal, digo, ¿cómo le gustaría aquí estar a fulanita, ¿no? O a menganito?". Eh, por eso luego ese empeño, ¿no? en compartir todas las vivencias. Por eso posteriormente el empeño de escribir un libro, de participar en conversaciones como esta, en las entrevistas, ¿no? Pues el poder, porque en la vida pasas por muchas etapas y yo a veces pues he estado también, no he sabido, ¿no? O no he tenido muy claro qué quería hacer, qué camino escoger en la vida. Y entonces el escuchar experiencias, referencias, ¿no? De personas que ya han transitado, han pasado por ese camino, puede ser te puede iluminar, ¿no? O animar. Entonces, yo ha habido momentos en los que sí me he planteado tirar la toalla. Voy a ser breve, Santi, que me has dicho que sea conciso, pero es que pero bueno, el estar haciendo lo que me apasiona me da mucha motivación. Es decir, cuando estás en tu camino haciendo aquello que te gusta, tienes una motivación extra. Luego, a veces no estás motivado. Hay días que no estás motivado, que estás en tu tienda de campaña a 15 grados bajo cero, calentito en el saco y no quieres salir. Pero ahí tienes compromiso. Hay muchos, como dicen, sin motivación no empiezas, pero sin compromiso no terminas. Entonces hace falta un compromiso y una disciplina para terminar los proyectos. Y en tercer lugar, me da mucha fuerza y mucha motivación el saber que lo que estoy haciendo sirve para algo, que tiene una trascendencia más allá de mi propia piel, ¿no? De mi propia frontera. Y es el aportar un granito de arena a hacer del mundo un lugar mejor. Entonces, con la mentalidad de que después de un día malo viene uno bueno, continúo. Y, y así pues hasta el día de hoy. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias, Nacho. Damos paso ahora a Daniel. Daniel, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, Santiago. Hola, Nacho. Un tremendo gusto poder escucharte y poderte hacer una pregunta. Bueno, las preguntas son muchísimas y queda obvio, creo, con la cantidad de manos que se han levantado. Así que primero tendré que leer tu libro y segundo, seré muy conciso. O sea,
te voy a hacer un par de preguntas, pero serán muy concisas por cuestiones de tiempo. Primero es lo que se me ocurre, ¿qué creencia tenías antes de empezar tu viaje que para el final cambió diametralmente, que fue absolutamente opuesto, ¿no? Que se transformó? Y segundo, estoy seguro que has visto cosas muy duras en tu viaje, ya que este es un planeta, un mundo bastante duro, bastante Mm. doloroso. Mi pregunta sería, ¿qué cosa viste que era también diametralmente lo opuesto? Que era, decía, sí, hay esto, pero también hay esto. Mm. Eh, y quizá en ese sentido, ¿qué es lo que más te ha sorprendido para bien? ¿Qué es lo más hermoso, lo más impactante, lo más, no sé, sublime quizá que has encontrado en tu viaje, ¿no? Dando la vuelta al mundo. Eso, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Daniel, por tus preguntas. La verdad, que voy a intentar ser lo más breve posible, pero las creencias. Dicen que lo que crees, lo creas, ¿no? Bueno, ahí es verdad y a veces discrepo, ¿no? Porque no muchas veces lo que crees se hace realidad si no va de la mano del trabajo, del esfuerzo y de esa disciplina, ¿no? Entonces, yo visualizaba dar la vuelta al mundo caminando, pero luego tuve que recorrerlo, tuve que ponerme a caminar. Entonces descubres, una de las cosas que descubres es el potencial que tenemos. Eh, a veces, obviamente, pues en un estilo de vida cómodo o confortable tenemos pocas ocasiones, ¿no? Para comprobarlo y demostrárnoslo, pero 3 años rozando la supervivencia, durmiendo al aire libre y viviendo con lo que cabe en un carrito, pues descubres el potencial que tenemos físicamente, que no hace falta comer 3 o 5 veces al día, que se puede dormir en el suelo, que no hace falta ducharse 2 o 3 veces tampoco. Y eso va de la mano de apreciar y valorar lo que tenemos. Recuerdo cruzando el desierto de Australia, me quedé sin comida y sin agua en mitad del desierto y me quedaba una manzana. Pues esa manzana es la manzana más rica que me he comido nunca. Es la manzana que me enseñó a apreciar el verdadero valor de las cosas en la escasez. Cuando retornas de nuevo a tu tierra, al confort, a la comodidad del hogar, valoras todo muchísimo más. Entonces, claro, cuando has estado tan al límite de la supervivencia, a partir de ahí todo es un regalo. Dicen, ha cambiado España, ha cambiado el mundo. Yo no sé si ha cambiado el mundo, pero sobre todo ha cambiado mi mundo, ha cambiado la mirada, con los ojos que miran. Y eso es lo importante, ¿no? Dejarse recorrer por el viaje. Luego también descubres que el ser humano merece la pena. Yo me he reconciliado con el ser humano. Tenía una visión pues negativa, ¿no? Tal vez condicionada por las malas noticias, pero he atravesado países hindúes, musulmanes, budistas, cristianos, he convivido con indígenas, sipibos, aymaras, inuits, aborígenes, y en todos sitios me han ayudado. Más allá de las diferencias ideológicas, políticas, culturales, color de piel, ojos, monedas, visados, ese es el más allá. Pero en el más acá somos todos muy parecidos. Todos necesitamos comer, ser felices, sentirnos seguros y disfrutar en compañía de los nuestros. Y ahí da igual si eres hindú, si te gusta el flamenco o te gusta el baloncesto o vives en el Polo Norte. Eso, en ese sentido somos todos muy parecidos. Y esa ha sido otra de las cosas una de las creencias, ¿no? O de las realidades que he podido comprobar. Y segundo punto, lo de la dureza, la crudeza, ¿no? Es verdad, el mundo tiene luces y sombras, tiene una cara y una cruz, tiene una realidad muy dura, muy difícil, muy cruda, ¿no? Y hay que asumirla, no vivir en una especie como de Walt Disney o de... El mundo también es crudo, pero tiene un lado muy, muy bonito. El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Siempre digo que cabe un Hitler y cabe un Gandhi. Todo depende de a quién decidas alimentar, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio de responsabilidad también, de voluntad, de la oportunidad que nos brinda la vida, ¿no? Por lo que queremos trabajar. Entonces, yo he descubierto que la energía o la fuerza que mueve el mundo es el amor. Y da igual si, de dónde procedas,
es la única solución verdadera a los problemas y es inalterable al paso del tiempo. Me dirás, bueno, sí, hay guerras, es verdad, pero el mundo lo mueve el amor también, el ser humano necesita amor. Y luego hay otra cosa muy hermosa que ha sido el poder estar 3 años a la intemperie, al aire libre. 3 años descubriendo los espectáculos que la naturaleza ofrece, o sea, cielos estrellados, auroras boreales, atardeceres de infarto, o sea, de repente te sientes en conexión, ¿no? Con un mundo, el mundo al que pertenecemos y del que estamos ya un poco desconectados, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un viaje de descubrimiento, sin duda. No me quiero enrollar mucho, que si no, Santi me tiro de las orejas. No, no, yo encantado, encantadísimo. Ahora sí, vamos a dar paso a nuestra compañera Tea. Tea, ¿qué tal? Un saludo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Nacho, por la charla. Em, Algo que tú y Miguel Ángel tienen en común es esta charla sobre la intuición y la fuerza mental, ¿no? Y esto conecto mucho con esto. Entonces, yo quería preguntarte, para todos de nosotros, no sé si igual alguien piensa en dar un vuelto al mundo en pie, pero igual una expedición que puede ser un primer paso hacia una mente más fuerte que está más conectada con la intuición y con este propósito que todos queremos sentir. Mm, Muchas gracias, Tea. Es verdad, todos tenemos una intuición, todos tenemos un instinto, tenemos un olfato. Lo que hay que ponerse es en situaciones propicias para ponerlo en práctica, ¿no? Pero bueno, la vida está llena de situaciones. Entonces, no hace falta dar la vuelta al mundo caminando. Yo tuve que hacerlo porque era una necesidad. Sentía que era una llamada de la aventura, una llamada de la vida. Eh, pero no es necesario. Todos tenemos un camino, ni mejor ni peor, sino el nuestro. Y creo que la clave está en vivirlo con valentía, ¿no? Em, Porque eso, bueno, es como una escalera, ¿no? Te va llevando, pues, el descubrir quién eres, el ser valiente para vivir acorde a ello, luego, pues, tener una honestidad, en fin, el ser generoso también, agradecido, la gratitud, te lleva a la felicidad y, en última instancia, a la paz, la tranquilidad de conciencia. Se habla poco de eso, pero para mí el hacer las cosas bien, el saber que estás haciendo lo correcto es valiosísimo, el poder irte cada noche con la conciencia tranquila a la cama. Entonces, creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y pues antes de dar la vuelta al mundo caminando, hice muchas rutas caminando. Te quiero decir, o sea, pues salí un día a caminar por la montaña, me gustó, luego ya probé a dormir una noche fuera, en un bivac o en un refugio, luego ya probé una semana, luego hice el Camino de Santiago, he hecho 4 variantes diferentes del Camino de Santiago, os animo a hacerlo o a caminar. Recorrí todos los Pirineos, hice la Transpirenaica, me fui al Círculo Polar Ártico, en fin, fue como una escalera en la que poco a poco y de un modo muy natural, siguiendo tu propio instinto y diciendo, un día te das cuenta, dices, pero si a mí lo que más me gusta es estar al aire libre, en la naturaleza y caminando, y de por qué no dar la vuelta al mundo andando, ¿no? Y ahí eso fue una decisión que me costó, que tuve que hacer clic. Pero bueno, descubres que cuando estás en tu camino, sigue tu olfato, sigue la intuición, que es una buena guía, es una buena brújula. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que te persigue la intuición, porque ayer hiciste una pregunta sobre la intuición y las señales. Hoy volvemos ahí. Bueno, ya hablaremos. Seguimos, vamos ahora, Nacho, a los Himalayas. Allí se encuentra nuestro compañero colombiano Emilio Aparicio. Emilio, cuando quieras, por favor, adelante. Hola, sí, gracias. Nacho, ¿cómo están? Muchas gracias. No sé por qué no me veo, creo que tengo como desactivada la cámara, pero no la puedo activar. Disculpen, de pronto me están escuchando únicamente. Em, ya, creo que ya, disculpen, ¿cómo están? Gracias por este espacio, qué inspiración, qué honor estar escuchándote, compartiendo también, escuchando las demás preguntas de los demás compañeros.
Yo tuve la fortuna de leer tu libro Libre y Salvaje, es muy inspirador. Terminé agotado después de caminar tanto contigo a medida que iba pasando cada país, pero cada vez quería escuchar una nueva aventura. Y a medida que iba haciendo el recorrido, iba imaginando cómo fue su viaje en Colombia. Claramente cuando llego, después de la situación que tienes en Perú, bueno, que tienes un primer robo difícil, luego pasa a México, pero me quedé con un capítulo que fue que de pronto no tuviste la oportunidad, no estaba dentro de tus prioridades, no era tu propósito visitar Colombia, Mm. pero mi pregunta va un poco encaminada en qué lugares de pronto no estaba dentro de tus planes iniciales recorrer todos los países del mundo, era simplemente caminar a través de una ruta planificada seguramente por ti o tu equipo con quienes estuvieras organizando todo, pero ¿te quedó algún país que hubieses querido como conocer, explorar, vivir un poco más? Porque también entiendo que las visas eran muy cortas, a veces tenías que exigirte para cruzar un país muy rápido. ¿Te quedó algún país que tengas todavía como con el sueño de poder conocer y visitar un poco más en calma y no tan Mm. rápido? Mm. Sí, muchas gracias, Emilio, por la pregunta. Eh, Muchos países. Sí, mi sueño era dar la vuelta al mundo caminando, pero no era recorrer los 200 países aproximadamente que hay, ¿no? Porque si no, pues tendría que ir haciendo zigzag y estaría todavía, no sé por dónde, por Rusia o por Mongolia. Pero mi sueño era dar la vuelta al mundo andando. Es verdad que luego hay un trabajo arduo de planificación detrás. Antes hablaba de ese trabajo que no se ve. Estuve 9 meses que curiosamente es el tiempo que se tarda en alumbrar una vida preparando este proyecto. Y desde que tomé la decisión pasó a ser casi no sé, una obsesión, ¿no? Pero yo soñaba con esto, o sea, me despertaba en mitad de la noche pensando si para ir de Nepal a Bangladesh tenía que pasar por India. Entonces me levantaba, miraba un mapa enorme que tengo en la pared, consultaba el atlas y veía que sí, ¿no? Por la región de Darjeeling, ahí al noreste de la India, conocida por los tés. Entonces, bueno, pues hay una planificación detrás. Hubo países que me hubiera gustado recorrer que no pude recorrer. Hablabas de Colombia, ¿no? Cuando yo crucé a Sudamérica era 2014. 2015 se estaba gestionando, digamos, negociando la paz, ¿no? Con las FARC. Había algunos frentes que todavía funcionaban de manera autónoma. Había secuestro y no olvidemos que viajo caminando. Entonces, viajar a pie es la manera más expuesta y lenta que hay. Entonces, bueno, sí, pues desde luego, me encantaría recorrer Colombia, tengo buenos amigos colombianos, me gustaría muchos países. No conozco Argentina, por ejemplo, no conozco muchos países, Canadá, Nueva Zelanda. Eh, Afortunadamente todavía hay muchos países que no conozco, ¿no? Imagínate. Entonces, sí, sí, sí. Eh, mm, ¿Tú estás en los Himalayas, Emilio? Ya bajé, ya me encuentro en Nueva Delhi. Ujú. Sí, sí, una región apasionante. Mira, precisamente en julio voy a Ladakh, el pequeño Tíbet. Organizo allí un viaje también espiritual, con un grupo muy, muy reducido, juntando lo que es aventura y crecimiento personal. Espectacular, wow, espectacular. Mm. Gracias. Gracias, Emilio. Muy bien, seguimos. Tenemos ahora a Alex, a Joel, Carlota Nora y cerraría Antonio Ibáñez. Alex, adelante. Gracias, Santi. Buenas, Nacho. Bueno, yo sobre todo quería hablaros, o bueno, como Nacho es una persona muy ligada como yo a la naturaleza, que le gusta el deporte, la vida al aire libre, para toda esa gente que hemos hecho deporte y que vemos su ejemplo y recorrer el mundo y que es una sensación única. ¿Cómo, cómo puede trabajar el ser humano la mente en momentos de dificultad y sobre todo el valor del compromiso con lo que uno piensa y cree que es lo que tiene que hacer, pero que a veces físicamente no crees que vas a llegar y que sigues avanzando y como ha comentado antes mi compañera Tea,
que ayer nos comentó nuestro compañero Miguel Ángel Tobías. ¿Cómo consigues combatir la mente y que el cuerpo consiga seguir adelante? Y si una vez que has conseguido el reto, si repetirías la experiencia en el futuro. Mm. Muchas gracias, Alex. Porque, bueno, gracias porque son todo preguntas muy, muy interesantes y con enjundia, ¿no? Pues, a ver, momentos de dificultad hay momentos de adversidad, te diría prácticamente desde el principio, antes de empezar. Para empezar, tomar la decisión. O sea, el ejercicio que tienes que hacer de desprendimiento, de dejar todo. O sea, hablo de dejar tu casa, el trabajo, la familia, los amigos, tus posesiones materiales, los miedos. Porque muchas veces no hacemos cosas por miedos, ¿no? Miedo al futuro, miedo a mi estabilidad, miedo al que dirán. Entonces, desprenderte, soltar esos miedos, o por lo menos atreverte a hacer las cosas incluso con ese miedo, ¿no? Dicen que sin miedo no hay coraje. Si no tuviéramos miedo, pues habría una especie de temeridad, ¿no? Entonces el coraje es atreverte a hacer las cosas incluso con miedo. Y adversidades hay muchas. Antes ponía el ejemplo de una escalera, pues al principio pues caminar 30, 40, 50 kilómetros de media, pues ya cuando estamos acostumbrados a estar sentados prácticamente todo el día, pues ya era un reto, ¿no? Pero luego ya lo haces con cierta normalidad y te acostumbras a hacerlo ya también cuando llueve porque estás al aire libre y llueve, y a veces mucho, en algunas regiones de Asia, el sudeste asiático, los monzones, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de la temperatura, aprendes que si hace calor, pues lo mejor es quedarte en bañador y caminar, ¿no? Siempre teniendo en cuenta también un poco pues el riesgo de los mosquitos, enfermedades, ¿no? Como la fiebre amarilla, el dengue, la chikungunya. Luego ya te acostumbras a caminar esas distancias con lluvia y te quedas sin comida. Entonces de repente pues aprendes a comer poco, a la verdadera fortaleza mental, que van de la mano, ¿no? La física y la mental. Cuanto más preparado estés físicamente, más tranquilo estarás mentalmente. Pero va a haber situaciones en las que por mucho que entrenes y mucho que planifiques, va a ser la mente la que te saque de ahí, porque no las has vivido nunca. Yo recuerdo en Nepal, estuve frente a un rinoceronte salvaje a apenas 10 metros. Y por mucho que le diga a un amigo que se disfrace de rinoceronte, no sé cómo voy a reaccionar en el momento en el que ocurra. O cuando me han asaltado con machetes, ¿no? También, pues por mucho que le diga a un amigo que coja un cuchillo y corra detrás de mí, hasta que no lo vives en el momento, no sabes cómo va, cuál es tu naturaleza, ¿no? Cómo vas a reaccionar. Entonces yo creo, volviendo al símil de la escalera, es el de ir aclimatándote poco a poco, paso a paso. Seguro que conocéis, habéis visto pues, documentales, ¿no? Como el de Solo, de Alex Honnold, un escalador que sube Yosemite sin cuerda, el Gran Capitán. Vemos gestas o vemos desafíos que nos parecen imposibles, pero es que lo que no vemos es que detrás hay 20, 30 años de experiencia escalando, corriendo, nadando, lo que sea. Entonces, esa aclimatación progresiva y paulatina es la que hace que cuando llegue el reto estés preparado. Y obviamente se habla mucho de la motivación, se habla mucho de la actitud, son como cosas de las que pues, es fácil hablar, ¿no? Pero la motivación no estás siempre motivado y ahí es cuando tiene que aflorar tu compromiso, el compromiso que tienes con tu equipo, con tu propósito, contigo mismo y no es fácil, no es fácil. Entonces, bueno, saco la fuerza de ahí, ¿no? De, como comentaba antes, pues de estar haciendo lo que me apasiona, de la trascendencia, del compromiso, el foco, tener foco. Eh, Creo que uno de los grandes problemas de hoy en día es mantener la atención en un punto con tantas distracciones, tanto ruido, tantas señales que nos salen por el móvil, alertas, ¿no? Llamadas, mensajes. Entonces, tener foco en el lugar al que vas y saber que lo que tienes que recorrer es un trámite, ¿no? Y luego, si lo repetiría, pues sí, lo repetiría, pero por otro sitio distinto. A ver, yo siempre digo que después de haber dado la vuelta al mundo andando, tendría que volver a dar otra vuelta al mundo dando gracias a todas las personas que conocí, que me acompañaron caminando, que me brindaron ayuda, que me invitaron a su casa, que me ofrecieron un plato de comida caliente. Ahora mismo no lo haría, pero sí tengo, no descarto la posibilidad de en el futuro embarcarme en otra vuelta al mundo andando por otro itinerario.
El problema es que el día tiene 24 horas y la cabeza está llena de proyectos, ¿no? Y tienes que priorizar. Muchas gracias. Gracias, Alex. Seguimos. Ahora le damos paso a Joel. Joel, adelante, por favor. Hola Santi, gracias. Hola Nacho, ¿qué tal? Es un placer y una auténtica bendición escucharte, de verdad. Y con la pasión en que lo haces. Eso es una pasada. Gracias. Simplemente una curiosidad que mirando algunas charlas, leyendo algunos artículos o escuchando algunas charlas que has hecho y creo que no he encontrado las respuestas muy breves. ¿Cuál es el principal motivo de no haber pasado por África en tu vuelta al mundo? Muchas gracias, Nacho, y mucha suerte en tus nuevos proyectos. Muchas gracias, Joel, por tus palabras. Inicialmente, el itinerario que diseñé recorría África, pero te voy a dar 3 motivos por los que finalmente no recorrí África. El primero fue un motivo del itinerario. Cuando terminé de cruzar Australia en julio de 2014, sabes que en el hemisferio sur las estaciones van al revés, en julio era invierno. Entonces, en Australia. Entonces yo sabía que tenía que cruzar el desierto de Atacama, que os comentaba antes que es el desierto más árido del mundo. Hay lugares, regiones de ese desierto donde no ha llovido en 100 años. Entonces yo pensé, digo, si hay una estación buena para cruzar un desierto, será invierno, ¿no? Mejor que el verano. Entonces, en vez de irme a Norteamérica, a Canadá o a Estados Unidos y bajar toda América hacia el sur, era mi idea inicial, y desde Argentina o Brasil ir a Sudáfrica y recorrer África rumbo al norte, me fui a Sudamérica. De Sydney fui a Santiago de Chile y desde Santiago emprendí todo el camino rumbo al norte. Entonces, claro, llegué a Nueva York andando y tenía ya muy a tiro de piedra, como quien dice, Portugal, Lisboa, la vieja Europa, ¿no? Volver a bajar a Sudáfrica me parecía el segundo motivo es que yo no tenía patrocinadores. Entonces, como antes decía Santiago, pues una marca de maquinillas y espumas de afeitar podría haber sido un buen ejemplo, ¿no? O de zapatillas. Bueno, bromas aparte. Ahí va un poco también la soledad del emprendedor, ¿no? Que tú pones en marcha proyectos, pero te cuesta mucho generar tracción, conseguir apoyos. Pero bueno, yo tenía la confianza de que según lo pusiera en marcha iría consiguiendo el apoyo y la ayuda necesaria. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya me había costado mucho esfuerzo durante 3 años sacar adelante un proyecto sin patrocinios. Entonces ha sido gracias a las personas, ¿no? Y el tercer motivo es que había vivido momentos ya muy al límite, muy extremos. Como os comentaba, pues me han asaltado varias veces, presencié un atentado terrorista también en Dhaka, en Bangladesh, y tenía la sensación, como decía aquella moraleja, ¿no? De que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Tenía la sensación de que estaba ya tensando demasiado la cuerda y que si volvía a vivir otro momento tan al límite, y era muy probable que en África me pasara, iba a ser la definitiva. Así que estos proyectos, que son proyectos de vida, porque no es que te vayas a correr una maratón o te vayas de vacaciones un mes, es que es la vida misma en la que estás 3 años caminando, comienzan cuando sientes que es una llamada del destino, de la vida, que es algo inevitable, algo que tienes que hacer sí o sí, que si no lo haces te va a faltar algo en la vida, ¿no? Y tiene que ser así, porque como atraviesas penurias, en cualquier momento dices, estoy más a gusto en casa, ¿no? Allí comiendo palomitas, viendo una película. Entonces, tienes que vivirlo así. Entonces, estos proyectos empiezan cuando sientes que es algo inevitable y del mismo modo terminan cuando sientes que ya va siendo hora de ponerle el punto y final. Entonces, mi objetivo era dar la vuelta al mundo andando, que fueran 4 o 5 continentes, para mí no era tan trascendental. Sé que tengo ahí una deuda, una espinita con África, he estado en África, en otros proyectos, pero para mí lo importante era regresar también sano y salvo de una pieza, ¿no? Eh, y bueno, pues esos son los motivos. Muchas gracias, Nacho. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a los dos. Voy a darle paso ahora rápidamente a Cristina porque se tiene que marchar, que ya tenía un compromiso, pero nosotros seguimos, ¿os parece? Cristina, ¿estás por aquí? Sí, hola. Bueno, disculpad porque es que como
tenían clase de aula, ahora los alumnos tenemos que dejar el aula y cerrar. Y nada, simplemente agradeceros muchísimo la jornada, agradecer a Nacho también pues, compartir su experiencia, su trayectoria. Yo creo que nos ha dado grandes lecciones pues de superación, de valorar las pequeñas cosas, de introspección, etcétera. Y gracias también de parte de todos los alumnos, que les voy a poner de nuevo para que se despidan de vosotros, si os parece bien, que están por aquí por el aula. Saludos, cuidaros, muchas Gracias. gracias. Así que Muchas nada. gracias, Cristina. Que vaya muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, seguimos. Tenemos a Carlota, luego tenemos a Nora y finalmente a Antonio para cerrar. Haremos una foto de grupo y cerraríamos. Carlota, adelante, por favor. Hola Nacho, nada, te mando un saludo, gracias por esta charla tan interesante. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte si después de haber hecho esta vuelta al mundo a pie, si crees que el concepto de hogar ha cambiado para ti y dónde sientes que realmente perteneces ahora. Y luego, bueno, ligada a esta pregunta, si a raíz de esta experiencia crees que el ser humano necesita un hogar fijo y la seguridad que le da pertenecer a un lugar, aunque luego viajes, o si crees que es posible vivir siempre viajando y no pertenecer a un lugar fijo. Mm, Gracias, Carlota. Muy buena pregunta también. Caray, ¿qué nivel? Pues, a ver, mm, el concepto de hogar cambia porque siempre asociamos el hogar a un lugar físico, donde tú tienes tus raíces, donde has nacido, donde has vivido, pero descubres cuando eres nómada que tu hogar está en tu interior y que tu casa está en todas partes. Entonces, cuando tú estás en tu camino y estás satisfecho con lo que haces, estás contento, te sientes bien en todas partes. También es una habilidad que hay que desarrollar, el saber estar en distintos escenarios, con distintas personas, distintas culturas, ¿no? Pero al final tu hogar está en tu interior y tu casa en todas partes. Y eso no quita que el ser humano tenga un sentido de pertenencia, que a veces no es algo físico. Lo que ocurre es que asociado a ese espacio, a esa tierra, van una cultura, van unos valores, van unos ideales. Es algo más intangible, es algo de un carácter más, casi me atrevería a decir, emocional. Y ese es el hogar, esa es la tierra, ¿no? La patria, ¿no? El lugar donde uno pertenece. Y es curioso porque a veces no es tu familia, que es la que te toca, son tus amigos, que es la familia que tú eliges, o es la gente de la que tú te sientes cobijado, ¿no? O a gusto. Pero sí creo que el ser humano tiene el sentimiento de pertenencia. eh, Y al hilo de lo intangible es de tener verdades. ¿De qué verdades? De tener una verdad en la vida. Eh, por eso caemos en el error a veces, ¿no? De conforme vamos creciendo, nos aferramos a una verdad. Dejamos de ser curiosos, de ser exploradores como los niños, ¿no? Que hablábamos antes. Nos aferramos a una verdad porque eso nos hace sentir seguros, que pertenecemos como a ese grupo, ¿no? Y rechazamos lo que es diferente también, porque eso nos hace sentirnos más firmes, ¿no? En nuestra postura. Pero una de las cosas que aprendes cuando viajas es que además de aprender, hay que desaprender también. Es muy interesante darte cuenta de que las cosas pueden ser de muchas maneras diferentes. Y eso te rompe mucho los esquemas también. Ese proceso de desprendimiento mental, ¿no? Pues de tabúes, de creencias. Entonces, es como volver a deshacer y volver a construir, ¿no? Una nueva persona, nuevas experiencias. Entonces creo que uno debe sentir que pertenece, el sentimiento de hogar está en tu interior. Y luego hay personas, pues desde luego, que te hacen sentir como en casa, ¿no? Ese sentimiento es una maravilla. O sea, el sentir que estás en casa
rodeado de personas buenas que te quieren y que te cuidan, ¿no? Mm. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante ese concepto de hogar, ¿no? Y cómo muta, y cómo nos dicen y nos explican lo que ha de ser, pero no, es algo que uno acaba decidiendo. Pues vamos a cerrar ya. Tenemos las dos últimas preguntas, que serían, si no me he dejado a nadie, con Nora y finalmente con Antonio Ibáñez. Nacho, Nora va a hacer la pregunta en inglés porque ella es de Azerbaiyán y prefiere expresarse en inglés. Entonces, puede Muy responder en bien. castellano, no hay problema, pero hará la pregunta en inglés. Ok. Nora, please. Hola, buenas tardes a todos, todas. Tengo dos preguntas, pero lo siento, mi español no bien y voy a preguntar en inglés. So, if I understood right, you said you have been in Turkey, right? In Turkey? Not Turkey. Yeah, I've been in Turkey. Yeah. Okay, I am asking because you have been Turkey, Armenia, Iran, but my country is neighborhood. I know, I Why know. not? I know, I Why know. my country? I've been also in Georgia. Georgia, yes, but in my country, Yeah, I no. haven't been there. Yeah, well, you know, when you go walking, it takes a lot of time to walk the distances. So I would love to visit Azerbaijan. There is no reason. I mean, there is no cultural or No, any. just I'm asking because of document problem or because if you have a Spanish passport, it's Yeah, easy because electron passport. That's why I'm asking. It's yeah, easy or not? yeah. I remember when I was in Turkey, I went all the way up by the Black Sea coast. Mhm. Then I walked through Georgia, and then I went through Armenia, and I crossed the border to Iran between Alto Karabakh. Yeah, Azerbaijan. Yeah, that's a very narrow border, and that's Yeah, the way. it's Yeah, that's the way I went into Iran. So there is no the special reason. I think just because the itinerary maybe was shorter or something like that, because then I have to go walking to Tehran. But well, I accept invitations to visit Azerbaijan. yes, I you can mean, be I my mean, guest. I can yeah, be your guide. I'm also tourist guide. My bachelor degree tourist guide. I can be if you can. I can be your guide in Turkey, Azerbaijan. okay. Where are you based? What city or what Azerbaijan. location? Now, Right está now con in nosotros Barcelona. aquí. In Baku. Nowadays you're in Barcelona. Okay. Yes. Right now, yeah, in Barcelona. My Okay. second question: have you ever been? You travel a lot of country you have been. Have you ever feel that one country? Oh, it's my place. I want to stay here forever. Sometimes, yeah, sometimes. When you travel, it's a very subjective experience. It means that maybe I had a great experience in Australia. If you love nature and you love adventure, Australia is a very good place to be. But maybe you travel to Australia, you don't like it all. So, but that's a good place. I also enjoy a lot Peru and Mexico. But one place you have in your heart. Have you ever been? One place in my heart. Well, I think I live in Spain. That's because at the end of the day, it's where is my family is living, and that's Yeah. my culture. There is a good quality of life, and this is where I live. But there are so many good places. It's not easy to choose one. So I say, for example, in Europe, I love Slovenia. Slovenia is a very little country close to Italy, a very green one, very hospitable people, and it's not very well known. And I really enjoy Slovenia, for example. I really enjoy, for example, Nepal, also in Asia. So I think I've said like 4 or 5 countries, and it's not fair because I really enjoy Costa Rica, many countries. So yeah. Yeah. Muchas gracias por la charla y muchas gracias, Santi. A ti, Nora, un gusto. Nora. Encantado. Muy bien, y ahora sí, vamos a la última intervención. Le damos paso a nuestro compañero y colega Antonio Ibáñez. Antonio, adelante, por favor, cuando quieras.
Hola, buenas. Muchas gracias Nacho y Sandy por la charla. Y yo quería preguntar, bueno, primero que no me quite un dicho de la cabeza que dice que el camino más corto hacia uno mismo da la vuelta al mundo, es un dicho hindú que me encanta. Y luego te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué titular pondrías a tu viaje? Y luego, sé que es una falsa disyuntiva, pero ¿qué ha sido más importante para ti? ¿El viaje físico o el viaje místico? Es decir, ¿el viaje hacia afuera o el viaje hacia adentro? Muchas gracias y mucha suerte en tus proyectos. Antonio, muchas gracias. ¿Me puedes repetir las preguntas? Porque estaba anotándome la frase que has dicho, que me ha encantado el dicho hindú, ¿no? De que el camino más corto hacia uno mismo es la vuelta al mundo. Entonces me has preguntado, la primera es un titular de mi aventura. Sí, un titular de tu viaje, de tu aventura. Y la segunda, ¿qué ha sido más importante para ti? ¿El viaje físico o el viaje místico? Es decir, ¿el viaje hacia afuera o el viaje hacia adentro? Bueno, pues muchas gracias. Titular, pues no sabría decirte la verdad. Un titular, eh, no sé, algún titular por el camino menos transitado, tal vez. O mm, mm, una vuelta al mundo de ahí fuera, que a la vez ha sido una vuelta a mi mundo interior. Era inevitable. Son así algunas frases, pensamientos, reflexiones que me vienen un poco ahora sobre la marcha. Eh, la mayoría de la humanidad es buena, podría ser otro titular también. Eh, mm. Y luego en cuanto al viaje, sin duda, me quedo con, si tengo que elegir, el viaje espiritual, el viaje interior. Creo que es el más valioso, ¿no? No sé si hubiera sido posible si no va de la mano del viaje físico, porque van de la mano, ¿no? Al final, pues todas las culturas que ves, las personas que conoces, las conversaciones que tienes, te van formando, te van gestando, te van transformando, ¿no? Por dentro. Dicen, me gusta mucho, ¿no? La etimología, el origen de las palabras, que el término vagar, que es caminar, ¿no? Deambular, no es casualidad que esté dentro del término divagar, que es pensar, reflexionar. Entonces es curioso cómo caminando, que es una experiencia física, tienes grandes reflexiones y se producen grandes conexiones, ¿no? Adoptas un ángulo, una perspectiva diferente sobre las cosas. Entonces, no sé si hubiera sido posible separar el viaje físico del espiritual, pero si tengo que separarlo, sin duda me quedo con el viaje interior. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a todos y a todas y especialmente pues muchas gracias Nacho por tu generosidad, por tu compromiso desde el minuto uno de estar aquí en este ciclo, por lo que es lo que representa compartiendo tus proyectos. Me gustaría que también pudieras venir en persona a la uni, a ver si puede ser para explicarnos el resultado de esta travesía que vas a iniciar la próxima semana y que sepas pues, que tienes una tribu a tu entera disposición para lo que necesites. Vamos a hacer ahora una foto de grupo, si os parece, ¿de acuerdo? Y con esto ya cerraríamos, daríamos por finalizada la charla con Nacho y nos emplazamos a ese próximo encuentro con los dos comunicadores chilenos para hablar de la empatía. Sarabia, dejo ahora en tus manos la realización de la fotografía. Cuando tú nos avises, en 3, 2, 1, pues hacemos la foto. Perfecto, gracias Santi. Vale, pues si podéis activar todas las cámaras, vamos a hacer la foto en 3, 2, 1. Perfecto, pues muchas gracias a todos y ahora tenemos. Gracias, Albert. Gracias, Nacho. Cuidaros mucho, que os vaya muy bien y acordaros que pues, la soledad a lo mejor más que una enemiga, pues es una aliada. Hoy lo hemos aprendido con Nacho. Un abrazo muy grande, que vaya muy bien. Buen viaje. Muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Gracias. 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 Hasta luego. Adiós, Gracias, chao. hasta luego.
Nacho, muchas gracias. A vosotros, Santi y Albert. Me ha gustado muchísimo. Es Ujú. más, Albert te puede decir que lo he escrito en el durante. Sí, Entonces, me gustaría pues insistirte en esto, ¿no? Que nos tienes aquí para lo que necesites, para lo que te podamos ayudar con nuestras redes, con nuestro apoyo comunicativo. Y si tienes la agenda a mano, mira, te voy a decir la fecha que hemos preparado para el encuentro de noviembre, si no hay ningún cambio, sería el 24 de noviembre, lunes 24 de noviembre. ¿De acuerdo? Va a ser una jornada que se llama Adrenalina. Sí, Y va a haber fútbol, va a haber kayak, va a haber aventura en general, ¿no? Esa sensación de la adrenalina para luego contar también la adrenalina. sí, Pero me de gusta. todos modos, en el caso que hubiera algún huequito este año para incorporarte en el ciclo de MSC, te aviso. Lo veo difícil, no te voy a engañar porque las personas están ya cerradas, pero bueno, Sí, todo puede pasar. Y si no, nosotros con tu permiso vamos a contar ya siempre contigo en lo que hagamos para que puedas venir. Es muy aleccionador, tío, y creo que gente como tú nos interesa tener cerca, tío. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? muchas gracias, Santi. Contad conmigo porque yo cuento con vosotros. Gracias, crack. Un Vamos gusto, hablando tío. entonces para Cuídate mucho. Un un abrazo, abrazo fuerte a los Nacho. dos y gracias. Cuídate, hasta luego. gracias Nacho, un placer. Chao, chao. Hasta luego.